Hola, ¿cómo están? Las migraciones siempre han sido susceptibles a ser usadas como un arma de presión. ¿Pero qué implica esta estrategia geopolítica y cómo impacta? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Lo vemos allí, política migratoria, una herramienta electoral. Vamos a identificar a estos países en el continente europeo, pintados de color celeste todos ellos. Hay que decir que la Unión Europea tiene una agenda el tema migratorio, ya que en los últimos años se ha incrementado de manera considerable el flujo de entradas de personas hacia ese continente. Ya la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, a finales del año 2023, señalaba que habían más de 264.000 entradas irregulares a la Unión Europea, ya sea por tierra o por mar. En respuesta a este fenómeno, el bloque prepara la adopción del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo por los 27 países donde tendrán la potestad de seleccionar las personas que serán salvadas y las que serán condenadas. En la actualidad, líderes de esta comunidad europea están avalando seguir las políticas migratorias de Italia, donde la primera ministra Giorgia Meloni, el líder de la ultraderecha en Europa, fue elegida en gran parte por su postura antimigrante. En los últimos 10 años, países del bloque han construido kilómetros de vallas en las fronteras con el objetivo de impedir la entrada de estos migrantes y se está colocando inclusive más muros. Aplican política de miedo, también la política del odio, alimentando fantasmas sobre una inmigración percibida como una amenaza para la integridad y seguridad de los países, aumentando las políticas racistas procedentes de la extrema derecha. Vemos también el panorama que viene desde Ursula von der Leyen, que lleva adelante este debate del bloque, la creación de centros de migrantes fuera del continente europeo, ya que Italia ha construido centros de internados para refugiar migrantes, 2 de ellos en Albania, una acción que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos. Pero este panorama no solamente se registra en el continente europeo, también pasa en nuestra América Latina. Vamos a revisarlo. Un país identificado, ahí está Estados Unidos, con los colores de su bandera, que también ha levantado muros y sigue construyendo estas estructuras metálicas en la frontera, sobre todo con México, que es una de las zonas más emblemáticas por vía terrestre, pero a pocos días de las elecciones presidenciales, el tema migratorio se convierte en un tema decisivo que podría definir quizás la inclinación de esta balanza de correlación de fuerzas entre demócratas y republicanos. Hay que sumar también otro aspecto fundamental, el tema de las deportaciones en caliente que se generan en República Dominicana contra ciudadanos haitianos. Todo esto tiene que ver también con el tráfico de armas que confluye en ese país. ¿Hay responsabilidad por toda esta odisea que se genera? ¿Cómo impacta en su presión también hacia los países latinoamericanos, más allá de las políticas y tratamientos que se hacen con los gobiernos? De eso y más hablamos con nuestros invitados. Vamos a dar la bienvenida. Desde México nos acompaña, ella es coordinadora de Agenda Migrante, la doctora Eunice Rendón. Qué placer tenerla con nosotros en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Doctora Eunice, mucho se dice que las migraciones pueden ser utilizadas también como un arma de presión, pero ¿qué tanto de real tiene esto en medio de estas disputas geopolíticas, sobre todo enfocándonos en nuestra región, América Latina, el Caribe, incluir también Estados Unidos y México, que forma parte también de uno de los puntos álgidos de su agenda bilateral? Bueno, yo creo que la migración sí ha sido utilizada en la parte política, principalmente en Estados Unidos. Hay que recordar que Trump desde la primera vez fue un tema que utilizó mucho en su campaña y que esto lo han heredado otros republicanos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, también el gobernador de Florida y otros también en el Congreso han utilizado a los migrantes como un elemento político. Incluso estos autobuses que mandaron completos a Nueva York y a otros lugares demócratas para demostrar pues la llegada de personas, etcétera. Todo eso es un uso político de las personas migrantes. Greg Abbott ha hecho al menos 10 acciones relacionadas con ese uso político a lo largo de los últimos años. La operación Estrella del Desierto, las boyas que pusieron también en el río para que no pudiera cruzar las personas con algunas navajas, estas boyas, en fin.
diferentes acciones, incluso han incitado a que personas pues racistas que pertenecen a grupos extremos pues participen también en las fronteras, incluso deteniendo migrantes. Hoy el tema migratorio en Estados Unidos ante la contienda electoral está al centro de las preocupaciones, y creo que esto es derivado de toda esa campaña que se ha venido haciendo por los republicanos y que ha tenido eco también en los medios que han escandalizado de alguna forma sobre el tema migrante a la población, y hoy ocupa una de las 10 principales preocupaciones de los estadounidenses de cara a la elección, y eso pues también ha hecho que las propuestas tanto de demócratas como de republicanos tengan algunos tintes antimigrantes, sobre todo para nuevas personas que quieran ir a ese país. Ahora, otro de los factores que también suma en el tema migratorio es el tema de las denominadas guerras híbridas o guerras mediáticas. ¿Cómo se enfoca esto desde los grandes monopolios de comunicación? Tiene que haber intereses por detrás para seguir esta noticia y quizás distorsionar también los avances que se hacen desde los gobiernos, porque recordemos que esta arma de presión está dirigida sobre todo contra aquellos países que no se supeditan a los intereses de Washington. ¿Tiene esto relación? Sí, yo creo que al final son muchas cosas. Creo que a veces también los medios les falta mayor sensibilidad y conocimiento del fenómeno migratorio en sí. Por ejemplo, no saben distinguir muchas veces entre el refugio y el asilo, y utilizan siempre asilo, o a veces estos titulares que bien mencionabas, pues en la frontera, por ejemplo, con Texas, no es raro encontrar titulares en los medios que diga invasión migrante y algunas palabras que escandalizan a la audiencia. Entonces, yo creo que pueden ser tanto algunas cuestiones por ignorancia, otras sin duda también pueden ser por presión, ¿no? Pero creo que la presión, además de lo mediático, pues se lleva a cabo por otras vías, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, pues Estados Unidos ha visitado una y otra vez con una delegación de alto nivel al gobierno mexicano para presionar que México retenga, sea parte de este muro y que no deje llegar a los migrantes a Estados Unidos, más en esta época de cara a la elección. De hecho, si nosotros revisamos las cifras, 2024 ha sido pues casi que el año de mayor número de detenciones del gobierno mexicano, porque pues hay una petición expresa también de Washington. Lo mismo vemos firmas de convenios de Washington con Guatemala, con el recién entrado presidente de Panamá, en donde también nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí hace algunas semanas y vemos que hay un dispositivo muy importante del gobierno impidiendo que los migrantes viajen, por ejemplo, por el Darién, que es algo que estaban haciendo mucho. Entonces se han abierto nuevas rutas. En fin, creo que la presión se da sí por parte de los medios, pero también hay otros mecanismos de presión en el tema migratorio, y la realidad de esto es que esa presión al final del día creo que debería también ser de más dinámica, más inteligente. Al final la securitización, la amenaza y todo lo que hemos visto hasta hoy pues no ha frenado la migración. Siguen saliendo las personas de los lugares de origen porque sigue siendo muy complejo vivir en esos lugares por distintas situaciones, el riesgo a perder la vida, la inseguridad, temas políticos también de esos países que han empujado a la gente a irse. Entonces creo que se debiera renovar la prioridad entre los países y la presión para hacer políticas más incluyentes que realmente sean en beneficio de todos y todas. Doctora, si bien es cierto que hay agendas que se tienen que trabajar desde los gobiernos y que las condiciones de inmigración o migración son distintas, no solamente económicas, sino también políticas, inclusive climáticas, es más, es como un abanico para poder analizar caso por caso y situación por situación, pero también tiene que ver la otra parte, la otra cara de la moneda, el hecho de la confusión también de intereses que se barajan de por medio. Por ejemplo, lo que sucede en República Dominicana, la deportación de ciudadanos haitianos que huyen de la violencia armada, de ese tráfico de armas que se genera en ese país y que al parecer a nadie le interesa resolver una situación como esa. ¿Qué pasa con esas deportaciones en calientes que además están prohibidas por el derecho internacional y por los derechos humanos? Sí, creo que se ha estilado este tipo de deportaciones expeditas. También en Estados Unidos hemos visto este tipo de situación, y en otros países de la región que han pues impulsado este tipo de actos. Y como bien dices, todos estos actos contravienen los principios internacionales relacionados no solo con la migración, sino también con la figura del refugio, en donde claramente se dice que no podemos retornar a personas que están huyendo de una
situación muy compleja que pone en riesgo su vida, no podemos retornarlas a esos sitios, ¿no? Y se tiene que hacer todo un procedimiento que muchas veces con este tipo de deportaciones rápidas o expeditas, pues no se llevan a cabo. De hecho, pues si vemos, por ejemplo, el título 42, que fue una de las políticas más utilizadas por Estados Unidos en los últimos 2 o 3 años, bueno, y con el pretexto de la pandemia retornaban a todos aquellos que habían pasado por México sin hacer un análisis de sus casos. Entonces, claro que se ponía en riesgo este derecho internacional y algunos de los compromisos, incluso normativas nacionales de ese país. A nosotros nos tocó en Agenda Migrante un par de casos de gente que sí tenía las condiciones y características para un eventual refugio en Estados Unidos y como lo regresaban de manera expedita por ese título 42, pues ni siquiera analizaban su caso. Y lo mismo pasa en estos países, como tú dices, el tema de República Dominicana, más entendiendo el contexto haitiano, en donde realmente la gente pues está huyendo de una situación invivible, ¿no? En donde está en riesgo constantemente la vida de las personas y pues no parece que eso cambie, ¿no? Y por eso creo que la gente sigue huyendo a diferentes lados del mundo, la gente de Haití. Y habría que hablar quizás de las responsabilidades que podría esto conllevar también a esos gobiernos que incumplen las normativas internacionales, más aún habiendo refrendado estos tratados ante Naciones Unidas. De esto y más hablamos en el siguiente bloque. Vamos a hacer una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web Servicio de Prensa del Sahara, está titulando lo siguiente: el gobierno saharaui está condenando la posición de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, expresada en el Parlamento marroquí. El gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática ha expresado su condena a la posición expresada por el presidente francés Emmanuel Macron en el Parlamento marroquí, considerando que excluye a Francia como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Eso es un pedido de los esfuerzos de Naciones Unidas. Poner fin a este proceso de descolonización en el Sáhara Occidental es el clamor. En un comunicado que ha sido público, el gobierno de la República Democrática Saharaui también aseguró que esta posición pronunciada por el presidente francés estimula al régimen marroquí para continuar su política agresiva contra el pueblo saharaui. El apoyo del gobierno francés a la ilegal ocupación militar marroquí en el Sáhara Occidental solo llevará a la región del norte de África y el Sahel a esa inestabilidad y a un mayor escalamiento de tensiones, destaca también parte del comunicado que es público, recordando que Francia siempre ha sido el principal velador de esa ocupación dentro del Consejo de Seguridad y que desde el año 1975 viene obstaculizando cualquier intento de Naciones Unidas por descolonizar el último bastión de África. Hay que decir que con esto también Emmanuel Macron está dando vía libre a esa colonización, una recolonización en el Sáhara Occidental que tiene también implicaciones para llevar adelante una inmigración sin precedentes, lo que se conoce también como desplazamiento forzoso. Ya volvemos. Vamos a sumar también para el análisis la fotografía. Ustedes ven allí el edificio del bloque de la Unión Europea y el máximo representante de este bloque para asuntos exteriores y política de seguridad, Josep Borrell. Él aseguraba que el tema de la migración podría convertirse en una fuerza disolvente para el bloque comunitario. Además, detallaba que la migración es una división más grande para el propio bloque y podría ser la fuerza disolvente. No ha sido capaz, dijo, hasta ahora de acordar una política migratoria común. De acuerdo a Borrell, hay diferencias entre las posturas de varios socios comunitarios. Hay algunos miembros, dijo, de la Unión Europea que son de estilo japonés y opinan: no queremos mezclarnos, no queremos migrantes, no queremos aceptar a la gente de fuera, queremos nuestra propia fuerza. Doctora Eunice, este es un tema que llama la atención. Un bloque europeo
países miembros de este bloque, que inclusive hablan con este término: queremos mantener nuestra raza en pureza. ¿Esto tiene tintes xenófobos? ¿Tiene tintes quizás fascistas? ¿Cómo leemos y cómo se mira esa política migratoria? Pues sí, sin duda tiene tintes xenófobos, ¿no? Y racistas. Este tipo de comentarios es parte también de los comentarios que no solo se han utilizado en algunas partes de Europa, sino también por el propio candidato Donald Trump y su propuesta de vicepresidente. Además, esto va aunado, el dicho, va aunado también de una serie de políticas que se han estado cocinando en la Unión Europea relacionadas con el tema migrante. Recientemente también se aprobó al seno de la Unión Europea una ley también, bueno, tiene medidas antimigrantes que dificultan, por ejemplo, la figura del asilo o el refugio en los países de la Unión Europea, en donde prevén incluso poder mandar a otros lugares a migrantes, etcétera, impedir la llegada de más personas de otros países al continente. También otras políticas que se han sumado a esto son en Inglaterra, también han surgido propuestas racistas, antimigrantes, de deportación, repito, incluso a terceros países. Entonces, pues realmente sí estamos ante un escenario mundial en donde, pues sí, el discurso racista y xenófobo muchas veces está también pues en boca de mandatarios y de gente de Estado, y eso creo que también tiene un impacto mayor. Solamente hay que ver el ejemplo de Donald Trump, que en la época que fue presidente, derivado de ese lenguaje tan racista y xenófobo, hizo que crecieran 20% los crímenes de odio en contra de personas migrantes, principalmente de latinos. Entonces, bueno, realmente sí estamos viendo también esto, y el impacto de las políticas antimigrantes en Europa también lo vemos de este lado del continente. Por ejemplo, en el caso de México, durante 2024 ha crecido en más de un 15% la llegada de personas de África que antes pues migraban hacia Europa y que ahora están intentando llegar a Estados Unidos por todas estas medidas restrictivas que la Unión Europea ha estado publicando y ha estado fortaleciendo. Entonces, bueno, sí hay un efecto también a partir de este tipo de acciones. En Italia también hemos visto un discurso xenófobo y racista que hoy también se quiere aplicar por otros países. Me gustaría compartir con usted, doctora, nuestra leyenda para poder entender también esta otra mirada de líderes europeos. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, sentenciaba esto durante una declaración ante el Parlamento. Así lo decía, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Intentan crear un monstruo donde solamente hay seres humanos buscando una oportunidad. Los españoles somos hijos de la migración, decía. No vamos a ser padres de la xenofobia. Sin embargo, doctora Rendón, hay que recordar que en España recientemente se ha deportado a ciudadanos saharauis, a quien el Estado español no reconoce la naturalidad de ese territorio al reino marroquí, con quien mantiene además relaciones estrechas, y donde también España se ha convertido en el asilo de aquellos perseguidos políticos de naciones latinoamericanas, como es el caso de Venezuela. ¿Cómo se mide la calidad de refugiado y qué pesa más dentro de esa balanza en la que miran estos gobernantes? Y sobre todo, ¿hay responsabilidad internacional legal sobre estos gobernantes que actúan de esa manera? Pues mire, en realidad no se les ha aplicado ninguna responsabilidad, es un acuerdo, o más bien son acuerdos a los que han llegado justamente en este marco internacional. Entonces pues no hay una forma, digamos, de castigo hacia estos estados que incumplen, porque además, bueno, se tendría que hacer todo un proceso que hasta hoy no he visto yo que nadie haga en contra de los estados que no están respetando esta normativa, y ni siquiera estos estados reconocen no respetar este tipo de normativas o principios internacionales a los que se han comprometido en acuerdos, en convenios, en diferentes reuniones también internacionales. Yo creo que aquí el tema de fondo es, pues, de cara al futuro, ¿no? Lo que estamos viendo con esta visión xenófoba en diferentes partes del mundo y en distintos continentes, pues cómo podemos más bien integrar a estas poblaciones, repito, cómo podemos encontrar soluciones alternativas, porque definitivamente
el tema de la deportación, el tema de la securitización, la militarización en torno al tema migratorio no ha dado buenos resultados ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún lado. Entonces es muy importante más bien tomar buenas prácticas y poder repensar esas políticas y esas acciones en torno a las y los migrantes. Y por qué no, también es importante y es un llamado a los países de origen, porque también es cierto que muchos de estos migrantes se ven obligados a migrar por la situación política, por la coyuntura que hay. Tal es el caso de Haití, de Cuba, por ejemplo, de Venezuela, en donde pues sí ha sido realmente complejo y esto ha hecho expulsiones masivas, ¿no? de gran parte de la población en esos países. Entonces también los países expulsores son responsables de lo que hoy está sucediendo y creo que es importante que entren en esta coyuntura y compromiso y también en una observación internacional a partir de lo que sucede en estos sitios. Y sería interesante que también se mida bajo esa misma balanza no solamente los derechos de los migrantes, que nadie recuerda y nadie pone en consideración, sino también el accionar de estos políticos y gobiernos en el mundo. Gracias, doctora Eunice Rendón, por su tiempo y por habernos acompañado hoy en el mapa de Telesur. Nosotros vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Arma de presión. La migración se ha convertido en un instrumento de presión política utilizado por Estados Unidos para desestabilizar a gobiernos que no se alinean con sus intereses, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras naciones de Centroamérica. La presión ejercida por Estados Unidos en materia migratoria no solo busca controlar el flujo de personas hacia su territorio, sino también está tratando de usarla como una excusa para reposicionar su dinámica militarista en nuestra región. 2. Europa. Durante años de explotación y robo de recursos estratégicos mediante la colonización han generado millones de desplazados, ahora en su intento de recolonizar esos territorios, donde lo único que les interesa es apropiarse también de esas tierras. Esto tiene que ver con los conflictos bélicos en el mundo, a los que financia y apoya el bloque europeo. 3. Doble moral. El gobierno de Pedro Sánchez habla de no imprimir xenofobia contra los migrantes, pero usa esa doble moral al momento del trato migratorio, deportando en caliente a ciudadanos saharauis, algo violatorio al derecho internacional, y manteniendo relaciones directas con monarquías y gobiernos colonialistas, incluso fascistas como la derecha en Venezuela, y sionistas como Israel, que siguen cometiendo con complicidad de Estados Unidos y de Europa el genocidio. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.